Hola, ¿qué tal? Hola, Gabriel. ¿Cómo estás? Muy bien. Nos encontramos en la tienda de la artesana Teresa Travieso, en la calle Amargós, en Barcelona, en pleno barrio gótico, donde he quedado con Gabriel, de la editorial Walrus Book, para hablar y concretar la edición de mi próximo libro, que se titulará Fils o Mans, que es un libro inspirado en las marionetas de esta tienda. Me habló de Walrus Books una amiga. Me pareció interesante, sobre todo porque es la editorial paralela a Morsa y me gustan mucho los libros que publica Morsa. Y quedamos un día con Gabriel y Nuria para comentar mi libro y comentar ellos su proyecto editorial. Me entusiasmó comprobar que no me había equivocado y que los libros de Walrus Book están hechos con el mismo cuidado que los que edita Morsa. Escoge a sus autores, aunque debido a las circunstancias actuales y a los criterios, pues sea una editorial de autopublicación. Los libros están meticulosamente cuidados, son preciosos y el trato con ellos te da confianza. Tu proyecto en sus manos mejoraba. Claro, sales de allí eufórico, dices, vale, voy a trabajar un poco más porque esto ha de ser lo que yo quiero. Lo que de verdad sentimos es amor hacia el arte. Nos lleva a embrancarnos en proyectos como este, de admirar una marioneta, admirar su confección, su cuidado, de ahí trasladarnos a un texto escrito y de ahí a un libro, que es otra obra de arte. Los libros hechos de una manera muy especial. Yo creo que eso se nota y así quiero que sea mi libro. Libro que espero que se titule Fils o Mans. La Marujita, Titella de Guant, una senyora gran. La Marujita era la més llançada de nosaltres, almenys pel que fa al tema dels petons. No sé dir-te per a les altres coses. Tu creus que no, Núria? La vaig veure fer-se un petó amb en Miquel, el fill de l'estanquera del costat de l'escola. Sí, Carme, sí, en Miquel. Això, aquell noi més gran que nosaltres. Rosset ell, això, prim. Ai, com n'estava la Marujita d'en Miquel. Tan menuda que era ella, amb la seva bateta rosa i ja enamorada com una bleda d'en Miquel. Ves, quines coses.